Hola, benvinguts a l'Ull al Dia. Aquest dimecres, acompanyats del número 2 de les llistes de Ciutadans Partido de la Ciudadanía per Barcelona, el senyor Jordi Cañas, benvingut. Hola, buenos días. Una vegada més, que no és la primera vegada, ni esperem que sigui l'última que ens acompanya. Avui, però, en una jornada 14N, que fa una mica d'ombra, fa una parada del 25N, l'ha afectat d'alguna manera la vaga general? No, la verdad es que he venido aquí a los estudios bien, había muy poca circulación, no he visto ninguna estación de corte de vía ni nada, bien, he venido bien. Està d'acord Ciutadans amb la vaga general d'avui? Estamos de acuerdo en que hay motivos para hacer huelga general, sobre todo ponemos en valor su carácter paneuropeo, ¿no? El hecho de que esta huelga coincida en países que son los que están sufriendo de una forma más directa el impacto de las medidas que está adoptando el directorio europeo, ¿no? Entonces, que esta huelga general sea una huelga en Italia, en España, en Grecia, en Portugal, pues le da una magnitud y yo creo que evidencia un toque de atención a las decisiones que están tomando en Europa, ¿no? O sea, son huelgas que también tienen una derivada nacional, son huelgas también en contra de las decisiones que adoptan los gobiernos, tanto en España como en Italia como en Grecia, pero también tiene una derivada hacia las políticas europeas, que son en definitiva aquellas que pueden cambiar la situación catastrófica que vive actualmente nuestra economía. Fins a 23 països diferents s'estenen les mobilitzacions d'aquest dimecres. No sé si aniran a la manifestació d'aquesta tarda a Barcelona. No iremos porque nosotros, te digo, aunque entendemos los motivos de la huelga, y de hecho hoy no hacemos campaña tampoco para facilitar que las personas que colaboran con nosotros puedan ejercer su derecho de huelga, nosotros tenemos diferencias con los sindicatos, especialmente en Cataluña, por su actitud cómplice con el nacionalismo en Cataluña, por haber abandonado su principal labor, que es la lucha por los derechos del conjunto de los trabajadores, y haberse dedicado a hacer política identitaria, algo que evidentemente se escapa a su competencia. Què podem fer o com es pot garantir que tothom qui vulgui fer vaga, com vostè ara comentava, la pugui fer, y tothom qui vulgui anar a treballar pugui continuar anant-hi? Bueno, se fundamenta siempre en el respeto. Es decir, yo creo que a día de hoy, en el año 2012, hablar de piquetes informativos es un eufemismo. Realmente son, en muchas ocasiones, desgraciadamente, piquetes coercitivos. Entonces yo creo que unas centrales sindicales que asumiesen su rol dentro de nuestra sociedad deberían evitar esas imágenes que en definitiva no hacen más que dañar la imagen de las movilizaciones y del motivo por el cual se ponen en marcha. Es decir, yo a día de hoy seguir viendo acciones violentas y agresivas contra ciudadanos que deciden libremente ejercer el derecho a no hacer huelga me parece lamentable. Y después es cierto que puede haber determinadas grandes empresas que pueden establecer medidas, digamos, de presión hacia los trabajadores para que vayan a trabajar y no puedan ejercer su derecho a huelga. Pero para eso están los sindicatos. Para que cuando haya trabajadores que denuncien esta situación, los sindicatos denuncien a estas empresas que impiden ejercer un derecho democrático, pero no privando del derecho de aquellos que deciden, por los motivos que sean, porque necesitan el dinero, porque no están de acuerdo con la movilización, pues ir a trabajar. Aquesta és una vaga, com comentàvem, a escala europea, arriba a molts països. A l'Estat, però, és la segona, coincideix en la segona vaga general en menys d'un any. Quins aspectes són diferencials de l'anterior o què s'hi afegeix aquí? Yo creo que en España, más allá del análisis de las motivaciones para hacer la huelga, lo que sí que se detecta es un comportamiento diferente por parte de los sindicatos respecto al anterior gobierno de Zapatero. Nosotros, Ciudadanos, ha sido y es muy crítico con las medidas políticas y económicas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy. Pero no han cambiado el rumbo de las medidas adoptadas por los gobiernos de Zapatero, realmente. O sea, los impactos directos sobre las condiciones de vida de los ciudadanos tienen una lectura muy parecida entre el gobierno de Rajoy y el gobierno de Zapatero. Y sin embargo, la actitud de los sindicatos en ese periodo, que fue y era muy trascendente a la hora de poder haber afrontado la crisis de otra manera y con otro tipo de medidas, fue en parte cómplice con las políticas económicas de Zapatero, ¿no? Yo creo que 2 huelgas generales en 8 meses es excesivo. Primero porque ponen al país en una situación complicada también, es decir, ¿no? El impacto económico de una huelga general es muy importante. Y segundo porque al final se pierde el papel realmente de cambio que tiene una huelga general. O sea, si uno al final hace huelgas generales cada 3 meses, pierden el valor, se diluyen y acaban por dejar de ser ese instrumento
que pueda incidir en el cambio de decisiones políticas. Un gobierno que ve que cada 6 meses se convoca una huelga general y esta paulatinamente tiene menos seguimiento, es un gobierno que al final no tiene miedo a una movilización sindical. Per tant, hem de ser escèptics en analitzar i en preveure què és el que farà canviar aquesta vaga general? No, yo desgraciadamente estoy prácticamente convencido de que no va a cambiar nada. Entre otras cosas, y más allá de que el gobierno de Mariano Rajoy ha tenido y tiene otras alternativas a la hora de enfocar los ajustes impuestos por Europa, y volvemos a lo de siempre, ese gobierno ha decidido, como siempre, ir a lo fácil, ha subido impuestos como el IVA, que dijo que era un crimen, o sea, Mariano Rajoy dijo que subir el IVA era un crimen, bueno, pues ha subido el 21%. Doncs potser ens haurem d'esperar a veure com puja més, perquè ahir deia de Guindos que igual l'IRPF cal reflexionar-hi també per continuar en aquesta escala d'augment. Sí, el problema a veces no es que el IRPF tiene algunos tramos que están por encima de la media de algunos países. El problema es que no es homogéneo. El problema es que en España la mayoría pagan demasiado y hay una minoría, que es la que tiene mucho, que paga menos. Lo que en España falta es progresividad fiscal, falta un control del fraude fiscal y sobre todo lo que hay que entender es que aumentando los impuestos sobre los ciudadanos acaba significando que estos tienen menos dinero para poder gastar y por lo tanto se deprime el consumo y por lo tanto se deprime la actividad económica, por lo tanto hay más desempleo, por lo tanto hay más gasto social, por lo tanto hay más deuda, por lo tanto, es decir, es un círculo vicioso que alguien tiene que romper. Y realmente a día de hoy, más allá de las medidas que tiene que tomar el gobierno de Mariano Rajoy, que es dejar de gastar en aquello que es superfluo antes de empezar a atacar primero el estado del bienestar y segundo, aumentar los impuestos a las clases medias, a las clases populares, que son las que están soportando esta situación, hay una decisión macroeconómica que depende de Europa. Es decir, o las políticas europeas empiezan a renunciar al ajuste como la única forma de salir de la crisis y empiezan a equilibrarlo con la reactivación econòmica, o hay medidas de reactivación econòmica o serà impossible que salgamos de esta situació. I com ho fem? Hem d'esperar que la senyora Merkel perdi les eleccions quan tingui el plebiscit a les urnes? O com... Es que es un momento de hacer política, es un momento de que también los países que ahora mismo están sufriendo esa situación trabajen de una forma coordinada. O sea, Alemania es una parte fundamental en el presente y en el futuro europeo. Es el país más poblado, con mayor riqueza económica, más potente. Pero si sumamos políticamente España, Italia, Portugal, Grecia y el apoyo de una Francia que ve asomarse la recesión en breve, yo creo que se puede forzar. Es decir, es el momento de negociar políticamente y decir que hay medidas que no... En Europa no puede ser que haya ya millones de personas que pasen hambre. No puede ser. O sea, no nos podemos permitir como europeos que decisiones políticas que se toman en Bruselas o en Berlín o en Bonn o en Múnich acaben afectando a millones de personas que pasan a pasar hambre en Europa. O sea, eso... Yo creo que si la construcción europea yo creo que su objetivo era sobre todo intentar evitar que nunca más se repitiesen situaciones políticas y económicas que llevaron a Europa a las etapas más negras de su historia, ¿no? Fomentar el desempleo. Mira, yo leía hace poco una frase de un presidente norteamericano hablando justamente del auge del nazismo, del auge del totalitarismo de Europa, que decía, el problema de las democracias europeas o el auge de los totalitarismos vino en el momento que las democracias europeas no pudieron asegurar el pan y el trabajo a los europeos. Y ahora mismo hay millones, pero decenas de millones de europeos que ya no tienen acceso ni al trabajo ni al pan. Y eso evidentemente tiene que hacer cambiar la política europea. Y de no ser así, repito, yo creo que tiene que haber un movimiento coordinado de los países, entre ellos España, para forzar esa situación de cambio. I que a més la deriva no vagi cap a perfils, diguem, més negres com el que vostè explicava. Por supuesto, es que cuando uno mira cuál está siendo el resultado electoral en los países más azotados por la crisis, uno tiene que comenzar a preocuparse. Pero de alguna manera parece casi inevitable. Es decir, cuando a los ciudadanos no se les da otra alternativa, acaban lanzándose en brazos de discursos populistas que no son la solución, pero que dan una respuesta a inquietudes que son muy íntimas. O sea, la inquietud... Aquí, por ejemplo, está encima de la mesa el debate sobre los desahucios. Claro. En España, entre 300 y 400.000 familias han perdido su vivienda. En España tenemos 6 millones de desempleados. ¿Realmente cuál es el futuro que estamos diseñando como sociedad para esas personas? Solo falta que haya una chispa de un movimiento político que catalice esa inquietud
para que además de una crisis económica tengamos una crisis política que pueda poner en riesgo la democracia. Por lo tanto, ya no solo nos jugamos el bienestar de los ciudadanos, que tiene que ser siempre lo primero en la agenda política, sinó, sin duda, el futur de nuestra democràcia tal qual la entendemos. Els desnonaments, aquesta és una paraula clau en l'actualitat, de fet, pel problema que representa, però també per les recerques que estan fent d'acords, després hi entrem, entre Partit Popular i PSOE per intentar trobar una solució d'aquest tema. Desnonaments, la precarietat, les situacions més genèriques que s'escapen una mica d'un o altre govern, d'un govern més concret o d'un altre, també son influents en la vaga d'avui, ¿no? Bueno, pero que se escapan de la agenda es un problema político. Mira, yo leía ayer una noticia del año 2010, del 11 del 2010, hace justo ahora 2 años, donde se explicaba el suicidio de una persona que había sido desahuciada en Hospitalet. Bueno, desde el año 2008 se están desahuciando centenares de personas, de familias, cada día en sus casas. ¿Han tenido que pasar 4 años para que alguien decida cambiar una ley hipotecaria que es absolutamente, ¿cómo decirlo?, abusiva con los ciudadanos? Es decir, modificar la ley para evitar que unos bancos que son responsables de la crisis que estamos viviendo, que hemos rescatado al conjunto de españoles con nuestros impuestos, sigan desahuciando a personas y echándolas de su casa, a las familias. Es decir, ¿cómo puede ser que ahora el PP y el PSOE, que han votado hasta en 3 veces en contra de la dación en pago, digan que son conscientes y se ponen a trabajar ahora en 2 tardes? Pero no se han dado cuenta que hacía 4 años que estaban las familias perdiendo su vivienda, que ha habido 400.000 dramas. O sea, detrás de los números hay familias. Son 400.000 familias que ha venido una persona del juzgado con policías y le han sacado su vivienda. Y se dan cuenta ahora. Es que los políticos tienen que resolver los problemas cuando están sucediendo. Es decir, tienen que ser preventivos. La política es un instrumento de cambio de la realidad. O sea, cuando una ley hipotecaria es injusta, hay que cambiarla inmediatamente. Te pongo un ejemplo. Los intereses de demora en España son del 19%. De unos bancos que están recibiendo el dinero al 1%. ¿Eso cómo se llama? Eso es una usura. O sea, es decir, claro, ¿y a qué esperamos para cambiar la ley? El problema es que los grandes partidos, las hipotecas que tienen no es con los ciudadanos, sino con las entidades financieras, y a ellas obedecen, y por eso tardan tanto en algunos temas en tomar decisiones y son tan rápidos en tomarlas en otros. Soraya Sáenz de Santamaría deia ahir per Twitter: el dijous aquests punts d'acord ja hi seran i es reformularà la normativa per tal que això pugui millorar. Quin seria el punt d'acord? Perquè les diferències ara entre PP i PSOE a l'hora d'abordar el tema són en la definició de família vulnerable d'una banda i de l'altra en què el PP no vol establir un calendari fixe a l'hora de reformar aquesta llei hipotecària. Mira, yo sinceramente intuyo que esto no es más que un paripé. Yo recuerdo cuando el PP dijo que había llegado a un acuerdo con los grandes bancos para tener un código de buenas prácticas, para evitar los desahucios. Poc després d'entrar a govern. Sí, yo decía, esto es como si tú firmas un código de buenas prácticas con unos tiburones blancos y te tiras a la piscina. Yo no lo haría. Yo no lo haría. Lo que hay que hacer es cambiar la ley radicalmente. O sea, el concepto de familia vulnerable, eso se llama unos ingresos mensuales o anuales. En Italia no sé, son sobre los 27.000 euros anuales. Es decir, porque si no, al final, no habrá nadie que se pueda acoger a eso. Si el PP ya hizo una ley sobre una pseudodación en pago, claro, es que al final no afectaba prácticamente a ninguna familia. O sea, es que una familia cuyos 2 miembros estén en desempleo no pueden ser desahuciados de una vivienda. O sea, alguien que no puede pagar, ¿por qué no puede? No puede perder su vivienda para que un banco la tenga, cierre la puerta, después venga un ocupa, le dé una patada y hay una familia que esté en la calle, un banco que tiene un patrimonio ahí, que lo acabará endosando un banco malo y le da igual. Es decir, pero vamos a ver, si en España hay 3 millones de viviendas vacías, una persona que, por los motivos que sean, no puede hacer frente a su hipoteca y se ejecuta, en primer lugar, en este país tenemos que llegar a que las personas den las llaves y ya está. Porque el problema de las hipotecas o del drama de los desahucios no solo la pérdida de la vivienda, es que uno se queda con una deuda para toda la vida, que puede significar el mismo importe de la hipoteca que tenías. Es decir, no solo que pierdas tu casa, sino que arrastrarás toda tu vida
una deuda que no vas a poder pagar, que te va a convertir en una persona marginal en la sociedad. Entonces, hay que llegar a la dación en pagos. Es decir, yo te doy las llaves de la casa y te la quedas. Pero además ahora, que esas personas que no pueden buscar una nueva vivienda, hay que hacer alquileres sociales básicos, con importes asumibles. Porque hay que dar respuesta a un drama humano. És una catàstrofe humanitària que en este país tenemos como societat que intentar evitar. Doncs segurament a la manifestació d'aquesta tarda a les 6 a Barcelona molta gent també es mobilitzarà en contra d'aquests desnonaments per alçar la veu i per situar l'alarma en tot el que representa. Sí, pero habrá partidos que estarán en esa manifestación, como el Partido Socialista de Cataluña, que ha sido parte del gobierno de España hasta el año pasado. Quiero decir que ahora está muy bien, pero es que los problemas se solucionan cuando uno tiene la posibilidad, porque estando en la oposición es muy fácil decirlo, Pero es que desde 2008, repito, hay desahucios en España. Confiem en que sigui aquesta una alternativa de solucionar o de millorar, si més no, la situació. Tornant a la vaga, és difícil calibrar-ne el seguiment a aquestes hores, els procediments típics, comparant les despeses en l'electricitat, etc., apunten a que té un seguiment menor que en les anteriors. No sé quin seguiment preveu, quines perspectives té. Como tú dices, no se puede determinar. Al final los titulares serán seguimiento masivo, los sindicatos dirán seguimiento masivo, los governs diuen que no. Minoritario. Es decir, yo tengo la sensación de que hay un hartazgo social y sobre todo una sensación de resignación. Es decir, este tipo de movilizaciones son una especie de último recurso. O sea, cuando se utiliza ese último recurso de una forma recurrente, a ver, cada persona que deje de ir a trabajar hoy va a dejar de tener unos ingresos. Y hay mucha gente que depende de esos ingresos de ese día para poder llegar a final de mes. Es decir, es poner a los ciudadanos en una tesitura que no deberían asumir una situación como esta. Porque yo creo que lo que los ciudadanos esperarían es que los dirigentes políticos de los diferentes partidos, de los sindicatos, hicieran algo que se hizo en España, por ejemplo, con los pactos de la Moncloa. O sea, que se trabajase de una forma unida, el conjunto de fuerzas políticas y agentes sociales, para diseñar una estrategia conjunta dentro de las capacidades que tiene nuestro país y el gobierno de España. És dir, eso sería lo que creo que esperarían los ciudadanos. De fet, quan la crisi començava a despuntar, es demanava unitat, unitat, unitat. Portem 5 anys de crisi, claro, pero y costas la veu. Pero porque nuevamente, y volvemos un poco al análisis de lo que pasaba con el tema de los desahucios, o sea, los partidos políticos no tienen en la prioridad en su agenda llegar a grandes acuerdos de país. Es decir, es que es lamentable como los grandes partidos y los sindicatos de la patronal, los partidos por intereses electorales y los sindicatos de la patronal por intereses corporativos, son incapaces de renunciar a parte de sus objetivos con la intención de dar una imagen de unidad que sea capaz de transmitir al conjunto de España y al exterior una idea de que hay una asunción de la situación por parte de todos los responsables y que hay una voluntad de trabajar coordinadamente y de una forma unida para salir de la crisis. Y yo creo que ese sería lo que la mayoría de ciudadanos de España esperaría y estaria contento de que se produjese. Allunyar el vaixell de les costes va ser la pitjor decisió. Això és el que diu el capità del Prestige, quan ara fa 10 anys es va enfonsar, va provocar el vessament de més de 66.000 tones de carburant al mar, amb la pitjor catàstrofe ecològica, no cal dir-ho, de les costes de Galícia, però una de les pitjors també del Mediterrani. Van portar un fèretre flotant i ens van portar a ofegar-nos directament. Deia això el capità del Prestige, que no reconeixia cap responsabilitat. Què hem de fer perquè no tornin a passar catàstrofes com aquestes? Hombre, yo recuerdo el de los hilillos de pastelina, el de la algarabía. Un político que es capaz de enfrentarse con responsabilidad y tomando la temperatura de la situación adecuadamente. Es decir, cuando los responsables políticos de las decisiones que se adoptaron en el tema del Prestige no estuvieran a la altura, bueno, el capitán del barco obviamente no lo estuvo, porque el capitán del barco ahora ha reconocido que conocía fallos estructurales en el barco. Su comportamiento fue absolutamente negligente. O sea, esto no es eximir la responsabilidad de quien en definitiva es el responsable del barco, que es el capitán. O sea, el capitán pudo decidir perfectamente meter ese barco en puerto. Sí, mira, chicos, esto se va a partir y yo lo meto, yo voy para allá, ya veréis lo que hacéis. Se podía haber perfectamente minimizado el impacto ecológico concentrándolo en uno de los fondeaderos. No se quiso hacer. Pero es que hubo unas decisiones políticas de gente que, acordaos lo que tardaban en reaccionar, que algunos estaban cazando, Es decir, aquí hay unas responsabilidades cruzadas entre los responsables políticos que diseñaron el operativo y el capitán del barco. O sea, no con esto, o sea, no acusando al gobierno, se tiene que dejar de responsabilidad al capitán, que es en definitiva el responsable del barco. Pero nuevamente es
una incapacidad de determinados partidos políticos, en este caso el Partido Popular, y de responsables que ahora están al frente del gobierno de España, de asumir su responsabilidad y adoptar decisiones y tomar decisiones correctas en momentos de crisis. O sea, si alguien no supo gestionar un petrolero, es muy complicado que sepa gestionar el Titanic. Que és la crisi. Que és la crisi. Senyor Cañas, gràcies per haver-nos acompanyat. Confiem que aquestes perspectives està tot una mica negre, però confiem posar-hi una mica de llum. Esperem que en els propers setmanes, mesos, doncs tot plegat vagi millor. Gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies, buenos días.